Bienvenidos todos, hermanos, nuevamente. Me da mucho gusto el verles el día de hoy. Me da mucho gusto ver a Miriam, que es reincidente. Qué bueno que estás por aquí. Mi hermana Ruth, me da mucho gusto verla. ¿Verdad? Sabemos que la salud es un recurso que también tenemos en nuestras vidas y qué bueno que podemos tener la salud necesaria para llegar acá, ¿verdad? Y poder compartir con nuestros hermanos y el poder estar aquí juntos alrededor de la palabra de Dios, asombrándonos con las obras del Señor, ¿no? Las obras que sigue haciendo hasta el día de hoy. Les decía que uno de los títulos, ¿verdad?, que los estudiosos de la Biblia, ¿no?, le dan a este libro de los hechos, es los hechos de los apóstoles, los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo sigue obrando hasta el día de hoy y obra en nuestros cuerpos para tener esa suficiente salud para estar acá, ¿no? ¿Qué nos impulsa a estar aquí? ¿Qué ganamos con estar aquí? ¿Cuál es el beneficio de que nosotros estemos aquí? Y ese a lo que les he llevado en algunos momentos a reflexionar, ¿no? Cuando nosotros tenemos claro, ¿no?, cuál es el beneficio, ¿de qué nos sirve estar aquí o de qué nos sirve hacer algo? Entonces empeñamos nuestro esfuerzo en hacer esas cosas que nos traen un beneficio a nuestras vidas. Y celebro que pues encuentres un beneficio de estar aquí. Amén. Entonces, vamos a empezar este día con esta siguiente sección de lo que sería el estudio que estamos haciendo del libro de los Hechos. Hermanos, es un libro muy amplio, muy amplio. Si nosotros nos pusiéramos a estudiar cada sitio que pisaron nuestros hermanos apóstoles o nuestros hermanos fieles, ¿verdad?, en la predicación del Evangelio en ese primer siglo, yo creo que tardaríamos unos meses estudiándolo a detalle. Estudiar las regiones, estudiar los mares, la hidrografía, la orografía que había en esos lugares por los que ellos estaban, para darnos una mejor idea de qué caminos atravesaban, ¿no? Si tenían que ir en barco, si tenían que ir en tierra, todas las vicisitudes o los obstáculos que se encontraban en esos caminos. Hacer un estudio exhaustivo sería muy tardado, sería muy largo de hacerlo. Yo creo que a lo mejor estaríamos un año para estudiar a profundidad todo lo que sería Hechos. Y les repito, como una buena sugerencia para que lo hagan de una manera, para que se emocionen, ¿no?, con todo lo que es desde el relato del Evangelio hasta lo que sucede en la iglesia del primer siglo, el poder leer el Evangelio de Lucas e inmediatamente seguirnos a leer el libro de Hechos es una experiencia fantástica, hermanos. Es muy hermoso el poder hacerlo así. Se los recomiendo que lo hagan, que lo puedan hacer, para que se gocen con estos libros de aventuras que nos dejó aquí el doctor Lucas para nuestro conocimiento y para nuestro entendimiento y sobre todo para apreciar lo que nosotros estamos atestiguando, ¿no? El esfuerzo que hicieron estos hombres para que este mensaje pudiera correr, para que pudiera fluir hasta nuestros días y que el día de hoy nosotros nos podamos beneficiar de esa predicación que iniciaron ellos. Sí. Fue muy hermoso poder repasar estas conversiones que se dieron en los capítulos 8, 9 y 10 del libro de los Hechos, ver cómo ese eunuco fue alcanzado por el Señor. Ese eunuco conocía la palabra de Dios. Él estaba estudiando Isaías cuando Felipe se le acercó a su carro y le pudo testificar. Y él no solamente creyó, sino también fue bautizado en ese momento. ¿Y qué me dice de la conversión de Saulo, no? Una persona que de veras el Señor lo tomó para lo que sí, que era llevar el Evangelio a todos los gentiles. Pero algo muy importante que el Señor le dice, ¿no? Porque para que entiendas el sufrimiento, ¿no? Habla de un sufrimiento que iba a padecer Saulo al cumplir la misión que el Señor Jesús le estaba encomendando. Y el día de hoy, a través de sus viajes, vamos a entender un poquito todo lo que él tuvo que atravesar. De hecho, vamos a alcanzar por ahí un pasaje en donde es apedreado y dado por muerto y lo sacan ahí afuera de una ciudad.
Pero ¿sabe qué? Algunos historiadores y otras personas concluyen que efectivamente estaba muerto. Efectivamente estaba muerto. No lo dieron por muerto, estaba muerto. Y dice la escritura que lo rodearon los discípulos y lo levantaron, y entonces él vivió. Pero él atravesó todo esto, ¿no? Atravesó todas estas situaciones por la predicación del Evangelio. Nos quedamos en lo que sería el capítulo 11 y el capítulo 12 de Hechos. Y precisamente cuando sucede esa conversión de Cornelio en el capítulo 10, que les decía la semana pasada, podríamos decir que es el Pentecostés de los gentiles. Es cuando el Espíritu Santo llega al primer grupo de gentiles a los que se les predica el Evangelio. Sucede ahí con Cornelio. Y entonces, por la importancia de este evento, en el capítulo 11 de Hechos, Pedro tiene que ir con los hermanos, ¿verdad?, que estaban con los otros apóstoles a decirles lo que había sucedido. Va y les platica todo esto, ¿no? Les relata los eventos que tienen que ver con esa conversión de los gentiles en la casa de Cornelio. Pero sucede algo bien interesante, ¿no? Que esta noticia no les cae tan bien a los demás apóstoles, ¿no? Dicen, ¿qué estás haciendo, Pedro, no? ¿Te estás metiendo ahí con gente inmunda o qué sucede, no? Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 11. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces, dice en el versículo 4 que Pedro empezó a contarles por orden lo que había sucedido, ¿no? ¿Se acuerdan que estaba él allá en Jope, en la casa de un Simón curtidor y todo lo que sucedió? La visión que tuvo él, el ángel que llega con Cornelio, y pues le dicen, oye, ¿pero por qué estás haciendo eso? Y él entonces les relata todo esto y cómo fue que el Espíritu Santo llegó a la vida de estos gentiles, ¿no? Y les da toda la explicación y entonces al final ellos dicen, oye, pues sí, realmente entendemos que el Espíritu Santo también está bendiciendo a los gentiles. En este capítulo, además de esta explicación que va a darles Pedro a los hermanos allí en Jerusalén, encontramos que se nos relata cómo la iglesia de Antioquía, que ni siquiera estaba ni en Jerusalén ni en Judea, ¿no?, sino que, ¿se acuerdan a qué ciudad había ido Saulo a hacer su última persecución donde lo atrapó el Señor Jesús? Iba a Siria, ¿no?, cuya capital es Damasco. Entonces Saulo iba a Damasco. Justo al otro extremo, casi en la costa de ese lado, está Antioquía. Está Antioquía. Entonces, Antioquía en ese momento pasa a ser la primera iglesia cristiana, ¿no?, del primer siglo. ¿Por qué? Porque ahí es a donde se les llamó cristianos por primera vez a los seguidores del camino, a los seguidores de Jesús. En el versículo 26 del capítulo 11 dice esto. Cuando llegan ahí Bernabé con Saulo, bueno, que ya era Pablo, ¿no?, dice, y se congregan allí todo un año, versículo 26, con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez ahí en Antioquía. Llega a ser el centro de evangelismo, mientras que muchas personas de diferentes razas son convertidos y esta iglesia fuerte se empieza a formar allí. Pero Antioquía no se convierte nada más en la primera iglesia cristiana, hermanos. También se convierte en la primera iglesia misionera. La primera iglesia misionera. En el capítulo 12 de lo que es el libro de Hechos, solamente vamos a resaltar unos puntos, ¿verdad? Porque aquí es muerto otro mártir, ¿no? Otro mártir. En este caso ya la persecución se lleva bajo el gobernante que se llama Agripa, que era nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que se hizo cargo de aquella persecución de los
niñitos de 2 años cuando el Señor Jesús nació, y este era su nieto, Agripa. Y en este momento, Pedro y Bernabé son perseguidos. Perdón, se me fue la idea. Jacobo, perdón, son los que son perseguidos. Pero hay una distinción aquí, ¿no? Sucede algo importante. Jacobo es muerto por Herodes en ese momento de la persecución, pero Pedro es puesto en la cárcel. Y nosotros podríamos decir, bueno, ¿por qué uno sí, por qué otro no? ¿Qué es lo que pasó? Sabemos que todas estas cosas que nosotros estamos viendo en este libro de los Hechos, mis queridos hermanos, son para testimonio de nosotros. Y que sepamos cómo esos hombres de Dios estuvieron dispuestos a dar su vida por ese mensaje que estaban transmitiendo. Jacobo es muerto. Vea ahí en el capítulo 12, versículos 2 y 3. Dice, y mató a espada a Jacobo. ¿Quién? Herodes, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Estaban de fiesta, ¿no? Entonces mató a Jacobo y dijo, esto me está ganando adeptos, los judíos se ponen contentos de que esté yo acabando con los cristianos, y entonces cogen a Pedro, a él no lo matan, pero lo mete a la cárcel porque estaban de fiesta. Entonces lo guarda allí. Y dice la Escritura que lo guardaron con algo así como 16 soldados, hermanos. 16 soldados lo estaban cuidando, eran 4 grupos de 4 soldados que lo estaban cuidando ahí en la cárcel. Pero sucede algo, un milagro en ese momento, ¿no? Dice que en el versículo 11 que he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Pero pasaron la primera guardia, los primeros 4, la segunda guardia, otros 4 soldados, y llegaron a la puerta que daba a la ciudad, y se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó. Milagrosamente es sacado de la cárcel el apóstol Pedro, y en ese entonces la iglesia estaba reunida. Vamos a ver lo que es el versículo 12. Y habiendo considerado esto, se llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Y ellos saben por qué oraban? Estaban orando por Pedro, estaban orando porque había sido preso, acababan de matar a Jacobo y temían que mataran a Pedro. Pedro en ese momento, ¿qué significaba para la iglesia primitiva? Era el líder principal. Era el que se paraba enfrente de la gente y daba sus discursos que ganaban 3,000 y 5,000 personas. Era el que no perdía oportunidad de estar predicando el evangelio. Cuando Pedro llega allá a la casa de María, entonces toca la puerta y dicen que había una muchachita por ahí que se llamaba Rode, y de la emoción que dijo, ¡ay, es Pedro! Ni siquiera le abrió la puerta, ¿no? Se fue corriendo a avisarle a los demás apóstoles, oigan, está aquí Pedro. Y le dijeron, no, estás como loca, ¿no? Así le dijeron, estás loquita, no puede ser, está en la cárcel, ¿no? Pero entonces ya finalmente le abren la puerta y sí era Pedro, ¿no? Sí era Pedro, y entonces finalmente, les digo, le abren la puerta, él entra y se quedaron pues sorprendidos de lo que había sucedido. Pero les dijo, tranquilos, y les empieza a platicar lo que había sucedido. Como el ángel le había sacado de la prisión y lo había llevado a la calle, ¿no? Entonces ya les dice, ¿no? Bueno, avisen a los demás hermanos que han matado a Jacobo, ha muerto Jacobo, y bueno, él, como seguía buscando a Pedro, pues obviamente al no hallarlo ya en la cárcel donde le había puesto, se ponen a buscarlo, y él entonces decide irse a otro lado, ¿no? Se va hacia Judea, se va hacia Cesarea, y se queda allí un rato, ¿no? Pero bueno, al final del capítulo 12, entendemos que ese Herodes malévolo finalmente es muerto, y es muerto, habla ahí acerca de la soberbia de este hombre y de cómo él se daba por Dios, ¿no? Se daba por Dios, y entonces el Señor trae un juicio sobre él y él cae muerto. Pero sucede algo importante, que mientras más perseguían a la iglesia
más se multiplicaba. Eran más las personas que creían. Dice en el versículo 24 del capítulo 12, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bernabé y Saulo, ¿se acuerdan que habían ido también para allá a avisar lo que estaba pasando, dar noticias? Y entonces empieza en el capítulo 13 lo que hemos conocido a través de nuestro estudio bíblico como los viajes misioneros de Pablo, hermanos. Encontramos 3 viajes que hizo el apóstol Pablo. Y su idea final de él era poder predicar a los gentiles en Roma. Él tenía la intención de llegar hasta lo último de la tierra. Recuerden que esa era la consigna. Y es en este capítulo donde se empieza a romper esa frontera, hermanos. Es en este capítulo donde el evangelio empieza a llegar más allá de Israel, más allá de Siria. Pablo, a partir de aquí, empieza a ser el líder dominante de lo que es la predicación del evangelio, y Pedro empieza a desaparecer de la escena. Lo vamos a encontrar, si acaso, en un concilio que se hace en Jerusalén, exponiendo ahí su punto de vista, pero a partir de aquí, el libro de Hechos se enfoca en estos viajes misioneros de Pablo. ¿Se acuerdan que Bernabé fue ese discípulo que al notar que nadie quería a Saulo, nadie le creía a Saulo su conversión, él fue el que lo trajo a los apóstoles? Les dijo, miren, él es el hermano Saulo, sí se convirtió, ya es creyente, no lo repudien, no lo rechacen, no es una estrategia para llevarnos a la cárcel. Entonces ahora ellos se convierten en esa pareja que empieza a llevar el evangelio más allá de las fronteras de Israel. Leemos en el capítulo 13, en los primeros versículos, como en la iglesia de Antioquía, que esta les menciono es la primera iglesia misionera, ¿no? Y no la iglesia de Jerusalén, no era Jerusalén, realmente Antioquía es la que toma toda esta fuerza, donde se estaban concentrando la mayor parte de cristianos. ¿Se recuerdan la persecución? ¿Dónde estaba más fuerte? Pues en Jerusalén. Después, en Judea, ¿no? Y entonces, Samaria también, obviamente, entonces, más arriba, más allá de las fronteras de Israel, es donde ellos podían tener un poco más de seguridad en cuanto a la persecución que estaban sufriendo. Entonces, aquí empieza, dice Bernabé y Saulo, ¿no? Había entonces, versículo 1 del capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y en ahí nos los mencionan. Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y dice que todos estos ministraban al Señor, y ayunando, el Espíritu Santo les dijo a estos varones ancianos, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Y empieza el primer viaje. Algo muy importante para notar aquí es cómo ellos buscan la guía del Espíritu Santo. La semana pasada identificábamos cómo era la obra del Espíritu Santo en esas 3 conversiones que el libro de los Hechos nos relata. Desde el eunuco, cómo es el Espíritu Santo el que le dice a Felipe a dónde tiene que ir exactamente. El Espíritu Santo obviamente es el que hace toda la coordinación del evento de la conversión de Pablo. El ángel del Señor hablando a Ananías, el Señor Jesús deteniendo a Saulo, poniéndolo ciego, ¿verdad? Y metiéndolo ahí a Damasco para que esperara que Ananías fuera. Toda esta coordinación fue del Espíritu Santo. Toda esta coordinación. Y entonces, vean, ayunando y orando. Qué importante es que la iglesia pueda estar ayunando y orando. ¿Cómo salió Pedro de la cárcel? La iglesia en oración colectiva, orando. Hermanos, qué importante es la oración colectiva de la iglesia. ¿Qué dice Santiago? Que la oración del justo puede mucho. Y la oración de muchos justos, hermanos, ¿cuánto podrá? ¿No? Bien, a partir de aquí son muchos lugares, son muchas personas, hermanos, que ellos empiezan a visitar. A partir del versículo 5 del capítulo 13, empieza su ministerio en Salamina, en la isla de Chipre. Es una isla que está ahí en las costas de arribita de Israel, donde está Siria, ¿no?
Pero aquí aparentemente no hay ningún tipo de conversiones que se puedan mencionar, ¿no? Y llegan a una isla que se llama Pafos, en donde tiene un encuentro también ahí Pablo con un mago. Ya ven que los magos andaban ahí, no nada más Simón y el otro Simón, ¿no? Elimás, son los que andaban vendiendo milagros y vendiendo esto como si fuera de parte de Dios, ¿no? Entonces, este mago influía ahí en la región, y Sergio Paulo, que era un gobernante que estaba allí, era un procónsul romano, él era influido por Elimas para que no recibiera la palabra, ¿no? Y entonces Pablo, pues ahora sí que reprende a Elimas para que él le pueda predicar a Sergio Paulo, ¿no? Y así como eso nos encontramos muchos personajes, hermanos, a través de estos capítulos, y ellos van predicando en diferentes regiones, ¿no? Van predicando en diferentes regiones, van en Antioquía, en otra Antioquía que se llama Antioquía de Pisidia. Todo ese capítulo 13 encontramos lo que es el primer viaje de Pablo. Después, capítulo 14, nuevamente, Pablo y Bernabé en Iconio. En Iconio entraron juntos ahí a una sinagoga y hablaban de manera que creyó una multitud de judíos. Después de versículos 5 y 6, ahí en el capítulo 6, ellos, como se levantaban revueltas, al lugar que iban, siempre había judíos, hermanos, que se estaban oponiendo a lo que ellos estaban haciendo, de predicar el camino, de predicar a Jesús. Entonces, normalmente tenían que salir correteados, tenían que salir con turbas tras ellos, entonces era complicado. Ahí en el versículo 8 del capítulo 14, precisamente, habla de cómo ellos son apedreados también por estas personas, porque en este caso sana ahí a una persona, ¿no? En el versículo 8 del capítulo 14 dice: cierto hombre de Listra, está en Listra, que estaba imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, nunca había andado, oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, Pablo le dice: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó, anduvo. Entonces la gente, visto que Pablo había hecho esto, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, que era la lengua que hablaban ahí: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Esta región, hermanos, de ya Asia, donde ellos están llegando, tenía mucha influencia de los griegos. La siguiente región, hacia el oeste, era Grecia. Entonces, ustedes saben que los griegos tuvieron una importante influencia cultural en todo el resto del mundo. Entonces, en ese entonces, pues obviamente no era la excepción. Entonces, había, de hecho, ustedes saben que cuando Roma estuvo sobre Grecia, incluso le cambiaron de nombre a los dioses que adoraban los griegos, ¿no? Entonces, los dioses griegos tenían un nombre griego y tenían un nombre romano. Y al ver que estos hombres, Bernabé y Pablo, hacían este tipo de manifestaciones, dijeron: estos son de nuestros dioses, ¿no? Dice en el versículo 12 del capítulo 14, y a Bernabé llamaban Júpiter, que era un dios griego, y a Pablo decían Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y bueno, les querían ofrecer sacrificios, ya los querían adorar, pero en el versículo 15 de este capítulo 14, Pablo los detiene y les dice: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y entonces, esos son el tipo de cosas a las que se enfrentaban Pablo y Bernabé en estos viajes. Al final del capítulo 14, encontramos que vinieron precisamente unos judíos de Antioquía e Iconio, que persuadieron a la multitud en ese entonces, ahí donde estaban ellos, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, es lo que les decía, pensando que estaba muerto, ¿no? Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Si se fijan, ¿quién está llevando la palabra? Iban Bernabé y Saulo. Pero esta dupla, vamos a ver ya en los dos siguientes capítulos, se empieza a convertir en Saulo y Bernabé. Saulo empieza a tomar esa prominencia en lo que es la predicación del Evangelio.
En el versículo 21 se siguen caminando por más ciudades. Dice, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos. Noten, hermanos, que su mensaje era recibido con agrado, era recibido con aceptación. Mucha gente se convertía. Mucha gente se convertía. En el versículo 21 dice, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Llegaron a una cierta región y regresaban confirmando a las personas que se habían convertido en el camino de ida en este viaje, ¿no? Y desde el 22, precisamente confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe. En el versículo 27 del versículo 14 encontramos, desde el 26, de allí donde estaban ellos, en Pergue, descendieron a Atalía, eran diferentes regiones, ¿no? Quiero detenerme un poquito antes, muy importante el versículo 25 del capítulo 14. Ellos eran misioneros, hermanos. Ellos como misioneros estaban predicando el evangelio y en estas regiones donde ellos predicaban, se hacían pequeñas células, que estas se convertían ya en iglesias, obviamente, después de un cierto número de personas que se iban sumando, ya eran reuniones, digamos, constantes en el lugar donde se establecían. Y era necesario que hubiera autoridad en estas congregaciones, en estos grupos. Dice en el versículo 23 que ellos no nada más iban y predicaban, sino que también, dice, constituyeron ancianos en cada iglesia. Desde entonces empezamos a ver un tipo de gobierno que los apóstoles dejaban en cada una de estas congregaciones. Constituían ancianos en cada iglesia. Ellos no tenían el liderazgo de las iglesias que fundaban, sino que dejaban personas ahí que pudieran, a las que se les pudiera encomendar, como dice el versículo 23, y se les encomendaron al Señor en quien habían creído. Los instalaban como ancianos de esas iglesias y los encomendaban. En el capítulo 15 encontramos un concilio que se hace en Jerusalén. Se reúnen nuevamente, ¿se acuerdan? Bueno, recién dijimos, cuando Pedro va y les tiene que explicar lo que pasó con Cornelio, porque fue un evento trascendente, el que el Espíritu Santo pudiera llegar a los gentiles. Ahora en el capítulo 15 se vuelven a juntar, ahora con otro tema, ¿no? Es un tema interesante porque había judíos que se habían convertido, obviamente, al evangelio, a este camino, pero en ciertas congregaciones estos judíos decían, bueno, pero esos gentiles que se están convirtiendo, pues se tienen que poner bajo la ley también, ¿no? Se tienen que circuncidar y tienen que pues seguir nuestras costumbres, ¿no? Y entonces es cuando también vuelve a tener otra intervención Pedro y él les explica, ¿no? En el versículo 7 del capítulo 15, Pedro se levanta y les dice, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Dice en el 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe en sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, porque hasta la llegada del Señor Jesús, todos entendían que tenían que seguir la ley, y seguir la ley, y seguir la ley. Y en las epístolas de Pablo entendemos que la ley fue una guía para llevarnos a Cristo. Y eso es lo que está aquí diciendo Pedro, ¿no? Nosotros queremos imponerles a estos nuevos convertidos, ¿no? A estos gentiles, que cumplan con algo que nosotros no pudimos cumplir. Entonces, son de las conclusiones que podemos ir sacando en toda esta predicación que están haciendo los apóstoles, decir, sí es cierto, ¿no? Dice en Romanos el apóstol Pablo, ¿no? No hay justo ni aun uno, en Romanos 3. No hay quien haga lo bueno. Entonces, la ley fue una guía, fue un espejo en el cual nos vimos lo pecadores que éramos delante del Señor. Entonces, el resumen de este concilio lo podemos ver a partir del versículo 24 del capítulo 15. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Este es el mensaje que ya después manda este concilio a las iglesias que tenían esta inquietud, ¿no? Se nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros
amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. ¿Cuál es la resolución? Versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, ¿a quién? ¿A nosotros, a Saulo, al concilio? No. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Nótese, versículo 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pásenla bien. Nosotros, si leemos estos mensajes, hermanos, podemos entender que debemos basarnos en la Escritura, hermanos, para nuestras prácticas de fe. Hoy en día hay congregaciones que están regresando a esto. Hay congregaciones en las que los hermanos están buscando afanosamente su origen judío en sus apellidos, que en vez de decirse Kyubole, se dicen Shalom. ¿Sí? Y que algunos traen hasta kippah, que cambian sus cultos de domingo a sábado, porque les suena más a Shabbat, ¿no? Y que hacen rituales y fiestas que tienen que ver con las prácticas judías. Una de las cosas que yo mencionaba al inicio de este estudio es, la Biblia ha sido escrita para 3 grupos de personas y nosotros tenemos que identificarnos con el grupo que nos corresponde. ¿Ha sido escrita para los judíos? Sí, ¿cierto? ¿Ha sido escrito para los gentiles? También, sí, ¿cierto? Y ha sido escrita para el pueblo de Dios. Ubíquese. ¿En qué grupo está usted? No. Si no, aquí estaríamos, en vez de estar tomando el pan y el vino, estaríamos sacrificando una vaca, ¿no? O un chivo, para hacerla del chivo expiatorio, ¿no? Ahora que estamos leyendo Levítico, pues se entienden más o menos estos temas, ¿no? Con eso termina el concilio y Pablo y Bernabé se preparan para su segundo viaje misionero, ¿no? Dice en el versículo 36, capítulo 15, dice, después de algunos días, ¿de quién es la iniciativa ahora, no? Primero fue Bernabé. Bernabé cuando dijo, oye, pues hay que salir a predicar el evangelio más lejos, ¿a quién me llevo? Se acordó de Saulo, dijo, oye, Saulo, lo dejé allá en Tarso, vente Saulo, ¿no? Vámonos a las misiones. Y Saulo dijo, sí. Y entonces los ancianos ahí de Antioquía dijeron, ok, vamos a orar por ellos. Y el Espíritu Santo los separó a ellos para ir a ese viaje misionero. Ahora en esa preparación del segundo viaje, dice en el versículo 36, después de algunos días, Pablo es el que le dice a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Notan el cuidado de Pablo. Desde entonces él ya empezaba a sentir esa carga por las iglesias, ¿no? Y a partir de este viaje y el tercer viaje, este va a ser el segundo y el tercer viaje, él empieza en sus viajes a escribir las cartas que conocemos como sus epístolas a las diferentes iglesias. Pero había una situación. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Se lo habían llevado en el primer viaje, pero ahí sobre el camino como que se arrepintió, se sintió mal, le dio el váguido en el barco, lo vaya usted a saber, y dijo, yo me regreso, ya no los acompaño. Y entonces ya Pablo pues no estaba de acuerdo en que los acompañara porque pues como que no le agarraba la onda eso de las misiones, ¿no? Todavía no se había escrito aquello de que el que pone la mano sobre el arado no voltea para atrás, ¿no? Sino que sigue hacia el frente. Entonces se había regresado Juan Marcos. Y tienen esa diferencia, dicen, no, pues yo sí me lo quiero llevar. No, pues yo no. ¿Cómo le hacemos? No, pues ni modo, cada uno se llevó a una pareja diferente. Pablo se lleva a Silas y Bernabé pues se lleva a Juan Marcos, ¿no? Y salen a ese siguiente viaje misionero. Va nuevamente a Derbe, a Listra, y ahí había un discípulo llamado Timoteo. Ahí es donde se encuentra a Timoteo. Era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y Iconio, y quiso Pablo que fuese con él. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. O sea, para evitar suspicacias, ¿no? Que dijeran, oye, ¿por qué llegas con ese gentil aquí hijo de griego, ¿no? A nuestras sinagogas, porque principalmente
Pablo llegaba a las sinagogas de los judíos a predicarles, ¿no? Entonces, para evitarle ahí un mal momento a Timoteo, le dice, mejor pues vamos a circuncidarte, ¿no? Pablo en algún momento también de sus viajes se rapa haciendo un voto, ¿no? Entonces, Pablo en alguna de sus cartas dice, ¿no? Yo me he hecho de una forma o de otra para ver si gano alguno. Entonces, buscar afinidad, buscar empatía con los grupos de personas para poderles presentar el Evangelio. Entonces, en este viaje sucede algo interesante, ¿no? A partir del versículo 6, capítulo 16, ¿no? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, donde está la iglesia de los Gálatas, a la que escribe después una carta, dice que el Espíritu Santo les prohibió entrar a ciertas regiones, ¿no? El Espíritu les impidió ir a estas regiones de Misia, Bitinia, que estaban en Asia, y entonces bajaron a un lugar que se llama Troas, ¿no? Y ahí Pablo tiene una visión. En la noche dice que un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia a ayudarnos. Y cuando vio esa visión, entonces partieron para Macedonia, dando por cierto que Dios los llamaba para que anunciasen ahí el Evangelio. Entonces zarpan, ¿sí?, a este lugar que querían ir a Macedonia, y tienen ahí otra aventura más, ¿no? Porque ahora, pues en el capítulo 16, llegan a este lugar que se llama Filipos, donde pues una vez más los encarcelan, ¿no? Una vez más los encarcelan. Y es donde encontramos también otra de las conversiones muy significativas que podemos encontrar en el libro de los Hechos, y es la conversión del carcelero de Filipos. La conversión del carcelero de Filipos. No sé ustedes, uno de los primeros versículos que me impactó a mí cuando yo empecé a estudiar la Biblia y a entender el cristianismo y a sufrir el rechazo de mi familia, ¿no?, y el rechazo de muchas personas, justo este fue uno de los primeros versículos que yo me aprendí. Hechos 16:31. Con el carcelero de Filipos, después de que viene ese evento en el que otra vez son liberados los apóstoles, ¿no? En este caso, el carcelero le da miedo porque sabe que si no están, ve las puertas abiertas de la cárcel y dice, pues esta es mi muerte, ¿no? Me van a matar. Y entonces Pablo y Silas, que son los que estaban ahí encarcelados, le dicen, tranquilo, aquí estamos todos, no va a pasar nada, ¿no? Y entonces él les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo, ¿no? Y entonces en el versículo 31 del capítulo 16 le dicen a este carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese versículo yo me lo apropié como una promesa de parte del Señor de que la salvación que había llegado a mi vida podía llegar a los de mi casa. No sé ustedes, para mí fue una promesa de parte del Señor para mí. Y dice que le hablaron, en el versículo 32, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, enseguida se bautizó, él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Otro caso tipo Cornelio, ¿no? Llama a todos los de su casa para que escuchen esta palabra. Y es la invitación a todos nosotros, hermanos. Eventos como este, tenemos que hacerlos con nuestra familia, tenemos que hacerlos con nuestros amigos, tenemos que llevar ese mensaje a las personas. ¿Cómo? Pues así. Oye, va a haber este evento en mi casa, vente. Nos van a hablar de una palabra importante, una advertencia importante, y transmitírsela, ¿no? Oye, pero no hay papitas, no hay chicharrones, no hay refrescos. ¿Dónde está la pantalla para ver el partido? No. Es algo que yo les quiero compartir que es importante, es vital para ustedes. Si se pone usted a pensar, es el mensaje más importante que cualquier persona podría recibir en su vida. Yo espero que usted lo valore de esa manera y que a través de estas series de predicaciones que hemos tenido, tanto de evangelismo, de discipulado, de compromiso también con Dios, ¿no? Y ahora que tenemos esta misión de ser testigos, ya una vez que recibimos ese poder, el ser testigos de lo que el Señor
ha hecho con nosotros. Y eso es lo que pasa en el capítulo 16 de Hechos, esa conversión del carcelero de Filipos y su familia. Si se fijan, no es que ellos se lo quedaban y se iban felices, ¿no? Sabían que era algo importante. O sea, el poder de la palabra que les transmitía a Pablo, y ellos sentir, oye, esto lo tiene que saber mi familia. Jesús fue muerto, sepultado, resucitó, es el Mesías. Lo tiene que saber mi familia. Tienen que tener esto en sus vidas. Era algo que era importante para todos ellos. Este segundo viaje misionero sigue a Tesalónica, a Berea, a Atenas, y en el capítulo 17 es lo que vemos, ¿no? Se quedan ahí en Tesalónica por 3 días de reposo, o sea, 3 semanas, y se convierten en algunas personas, ¿no? Pero una vez más se encuentran oposición y son obligados a salir de allí. Entonces, versículo 11 del capítulo 17, van a un lugar que se llama Berea, ¿no? Sí, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos tenían conocimiento de la palabra. En la siguiente parte del capítulo 15, Pablo sigue hacia Atenas. Atenas ya es Grecia, hermanos. Cada vez se va alejando más de su punto de salida. Y dejó a Silas y a Timoteo en Tesalónica, y él se pone triste, Pablo, ¿no?, al observar toda la idolatría que había ahí en Atenas. Recuerdan que los griegos, Atenas, Grecia, capital de Grecia, tenían muchísimos dioses, adoraban muchísimos dioses, ¿no? Pero él se la pasaba discutiendo con los judíos y ahora también pues, con los filósofos griegos, ¿no?, en las plazas. Y aquí es otro evento importante. Usted puede darse cuenta en lo que es el trabajo misionero de Pablo, la creatividad que él tenía para transmitir el mensaje. Él se adaptaba a las audiencias, se adaptaba a las personas que tenía enfrente. Entonces, todas estas personas que eran idólatras y adoraban a tantos dioses, es como tener muchas figuritas, ¿no?, las idólatras, ¿no?, y son tus dioses. Y dices, por si acaso no conozco alguno, voy a poner ahí una estatuita que diga al Dios no conocido, ¿no? Por si acaso, pues también le ponemos su manzanita, su agüita, su milagrito, lo que sea necesario para que esté a gusto ese ídolo, ¿no? Entonces, le dan chance a Pablo porque los confunde, ¿no? Los confunde a los griegos, y los griegos dicen, bueno, ¿de qué nos está hablando este cuate, no? A ver, vente, vámonos acá. Hay un lugar que se llamaba el Areópago, que era, me imagino, como una auditoria allá al aire libre, y le dicen, a ver, ahora sí, platícanos bien de qué se trata. Entonces Pablo, al ver todos esos lugares donde ellos adoraban a sus dioses, ve esa inscripción que dice al Dios no conocido y se agarra de eso para empezar a predicarles, ¿no? Versículo 23 del capítulo 17 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. ¿Sabes, no? Dijeron, a ver, háblanos de ese Dios, ¿no? Y él les empieza a platicar el evangelio otra vez, ¿no? El Dios que hizo el mundo, versículo 24, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, por el Él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, ahí él se pone a predicarles a todos, ¿no? Se pone a predicarles y les muestra a través de su discurso, les habla de ese Dios, primero como en los versículos que leímos, como ese Dios creador en el pasado, ¿no? Les presenta al Dios verdadero, a ese Dios redentor, y también les pide a todos que se vuelvan a Él, ¿no? Y les habla acerca de ese futuro donde este Señor va a venir, este Dios va a venir como juez. Algunos escritores dicen que Pablo fracasó ahí en Atenas, que realmente no hubo personas convertidas, pero ¿qué tal si leemos el versículo 34 de 17? Dice, mas algunos creyeron. Por más Aristóteles, por más Tales de Mileto, por más todos los filósofos que haya habido ahí, algunos creyeron. Juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, dice, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Y si se han dado la tarea de leer un poquito de Hechos, ahora que les he estado dejando esa espinita de todas estas aventuras padres e interesantes que vive el apóstol Pablo,
¿Cuántos nombres, hermanos? ¿Cuántos nombres, no? ¿Cómo le vamos a poner al niño, no? Dionisio, Aeropagita. ¿Cómo le quieren poner, no? Pueden poner como ustedes quieran, ¿no? Bueno, este segundo viaje misionero de Pablo termina en Corinto. Igual, otra ciudad en Grecia. Corinto era una ciudad más de pecado, era un puerto, y era una ciudad llena de corrupción, Ahí Pablo conoce a dos hermanos, a Aquila y Priscila, unos que se habían escapado de esa campaña que se había desatado ahí en Roma, también antijudío, ¿no? Ellos habían escapado de esa persecución y se dedicaban a algo que también hacía Pablo, ellos también hacían carpas, y él se quedó ahí con ellos y fueron aparentemente los primeros convertidos de Pablo ahí en ese lugar, ¿no? Y Pablo empieza ahí también su ministerio público en ese capítulo 18, ¿no? Y también se encuentran a otro hombre llamado Apolos de Alejandría. Era también un buen predicador del Evangelio, pero ¿qué creen? O sea, él solamente conocía bien el Antiguo Testamento, ¿no? Y él predicaba ahí en Efeso. Y decían que era muy devoto y que enseñaba con pasión lo que es la ley del Señor, ¿no? Pero él se había quedado hasta lo que era el testimonio de Juan el Bautista. Hasta ahí llegaba, ¿no? Incluso les predicaba ese bautismo para el arrepentimiento de pecados, ¿no? No conocía nada más allá. Y precisamente estos nuevos convertidos de Pablo, aquí en la de Priscila, tuvieron la oportunidad de ponerlo al día y hablarle acerca de Jesús. Y también, obviamente, verle finalmente recibir al Salvador. Y entonces ya con estas nuevas herramientas, Apolos se pone a predicar el Evangelio. ¿Dónde? En Éfeso, donde también se instala la iglesia de los Efesios. Y vamos al último viaje, que empieza a partir del capítulo 19, ¿sí?, de Hechos. El tercer viaje, él vuelve a Éfeso, ¿no?, después de seguir retrocediendo en su viaje. Recuerden, él llegaba hasta cierto punto y se regresaba otra vez por cada una de las iglesias, casi todas, no siempre regresaba por todas, a confirmar a los hermanos, a saludarlos y a instituir gobierno en cada una de las iglesias, ¿no? Entonces, aquí en Éfeso, él pasa un buen tiempo, se queda 2 años ahí, y donde enseñaban en una escuela de un señor que se llamaba Tirano, espero que no le pongan así al niño, ¿no? Pero ahí, él también hace muchos milagros, ¿no? Hace muchos milagros, pero nuevamente genera una turba, genera oposición, y una vez más tiene que salir de ahí, ¿no? Hay una multitud que también acaba corriéndolo de allí, ¿sí? Vamos a llegar al capítulo 20. Capítulo 20. Todos estos viajes, les dije que les iba a traer un mapa. No se los traje, se los hice, ¿no? Les hice un mapa bien padre de los viajes de Pablo. Cada una de las regiones por las que pasó, cada una de las ciudades por nombre y región, pero se los hice en un video. Entonces se los voy a compartir en el grupo de la iglesia para que lo puedan ver. Están los 3 viajes, detalle por detalle, a cada ciudad que ellos fueron. Entonces lo van a encontrar ahí en el grupo de la iglesia. Si no están en el grupo de la iglesia, me avisan y los agrego y se los compartimos también, ¿no? Bueno, este tercer viaje misionero finalmente concluye, ¿no? Pablo sigue de Macedonia hasta Filipos, después se va a Troas, después a Mileto. En esos primeros versículos nos lo relata este viaje de Pablo a Macedonia y Grecia, ¿no? Dice en el capítulo 20, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salir para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de estar allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, más nombrecitos, anoten, ¿no? Sópater de Berea, Aristarco, Segundo de Tesalónica. Yo sí conozco un Segundo, nuestro misionero en Puebla, se llama Segundo. Sí, se llama Segundo. Gallo de Derbe, Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo, ¿no? Le pusieron Segundo por aquello de no seas el primero, ¿no? Sino
porque los primeros serán los últimos, ¿no? Pero el hermano se llama Segundo. Bueno, ahí termina, ¿no? Termina este viaje. Y en esta sección, a partir del versículo 6 al versículo 12, nos habla de una despedida que hace Pablo ahí en Troas, ¿no? Y ahí es donde conocemos otro nombrecito de otra persona. Les digo, es un libro lleno de nombres, un libro lleno de personajes, lleno de lugares, lleno de aventuras, de episodios que uno se los imagina correteando a Pablo por aquí, correteando a Pablo por allá. Y este muchacho que se llama Eutico, de ese no conozco a nadie, ¿no? Eutico, pues está ahí oyendo la predicación. Qué bueno que aquí no hay segundo piso, pensamos poner un tapanco, pero por la experiencia de Eutico no lo hemos hecho. Porque se quedó dormido y se cayó, ¿no? Se quedó dormido, se cayó y se mató. Y se mató. Entonces, Pablo lo resucita, ¿no? Milagrosamente, gracias a Dios, ¿no? Lo resucitan. Y dicen que era una distancia como de 3 pisos, ¿no? O sea, como, ¿qué será? 9 metros, ¿no? 8 metros, 9 metros. O sea que sí estuvo fuerte el golpe, ¿no? Y bueno, a partir del versículo 13, vemos el discurso de despedida de Pablo en Mileto. Sí, ese científico o filósofo griego Tales de Mileto era de Mileto, ¿no? Entonces, toda esa zona era de griegos. Entonces, él se despide. ¿Por qué se despide, no? ¿Por qué se despide? Porque él insiste en que quiere regresar a Jerusalén. Al final de este último viaje, ya con tanta oposición, él quiere regresar a Jerusalén, ¿no? Quiere regresar a Jerusalén. Le dicen, no vayas, te están persiguiendo, no vayas, te van a atrapar, te van a apresar, te van a matar, ya todo el mundo está sobre ti. Imagínense, para ese momento, ya se hablaba no de cientos de miles, ¿no? Ya se hablaba de millones de personas que se estaban convirtiendo al Evangelio. Millones de personas. Cada convertido era una persona que se estaba multiplicando. Cada convertido se estaba multiplicando. Entonces, se imaginan ya en el Imperio Romano cómo sonaba el nombre de Saulo, el nombre de Pablo ya, ¿no? Todo el mundo, a donde quiera que se parara, una de dos, ¿no? O lo abrazaban y le decían, haznos un milagro o predícanos la palabra, o lo perseguían o lo estaban esperando para matarlo. Entonces aquí Pablo pues va a Mileto, el puerto de Éfeso, ¿no? Es el puerto de Éfeso. Para visitar precisamente la iglesia de los Efesios, ¿no? Y pensaba todavía pues llegar a Jerusalén porque él quería ir a la fiesta de Pentecostés, una de las fiestas que ellos celebraban, ¿no? Pablo sabe que se va a encontrar este peligro del que les hablo, pero él estaba resuelto a ir. Tiene una reunión con los ancianos ahí de la iglesia de Éfeso y le exhortan a no ir, ¿no? Pero él pues todavía les da un reporte de lo que ha estado haciendo. Él dice, pues he sido fiel, ¿no? Sabe que la iglesia pues ya está con la doctrina suficiente como para rechazar cualquier enseñanza falsa, ¿no? Y al final, pues versículos 37 y 38, pues él se despide. ¿Por qué? Porque ellos sabían que probablemente no lo volverían a ver. Versículo 36, el capítulo 20, dice, cuando hubo dicho estas cosas, ¿no? Después de haber dicho las palabras del Señor Jesús, desde el 35 vamos a leer, ¿no? En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándosele al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. A continuación, viaja finalmente Pablo a Jerusalén. Y se cumple lo que le dijeron estos hermanos, no vayas porque te van a arrestar, ¿no?
Todavía antes de partir, bueno, hizo ahí algunas paradas, ¿no? Estuvo en un lugar que se llama Tiro, con algunos discípulos todavía que le decían, no vayas a Jerusalén, ¿no? Pero él ya sabía que lo estaban esperando, ¿no? Pero él estaba dispuesto a sacrificarse. Estaba totalmente dispuesto. Y cuando llega a Jerusalén, pues, ¿qué creen que pasa? Finalmente, pues, él es arrestado. Es arrestado. Versículo 17 del capítulo 21. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Recuerden que en Jerusalén, los apóstoles, ellos se quedaron ahí en Jerusalén. Ellos formaban la iglesia de Jerusalén. Dice, a los cuales después de haber saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos le oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Es el resumen de todo el trabajo que ha estado haciendo. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Ven cómo se van tergiversando la información, no? ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque verán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero él finalmente es prendido. Finalmente es prendido. Versículo 27 dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo, ¿se acuerdan de Timoteo? ¿Sí? Y ha profanado este santo lugar. Pues sí, se juntaba con muchos gentiles. Finalmente, pues lo prendieron, lo arrastraron fuera del templo y cerraron las puertas. Y bueno, le avisan a las autoridades y finalmente lo capturan. Hermanos, quizás me tardé 1 hora más o menos en tratar de hacer unas paradas en lo que es los 3 viajes de Pablo, ¿no? Son 3 viajes misioneros. Si se fijan, no llegó a Roma. Él quería llegar a Roma, pero no llegó a Roma. Acaba en Jerusalén y lo prenden. Y esto nos deja un espacio para hablar la siguiente semana del último destino que tiene el ministerio de un creyente. El último destino. Decíamos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y si me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Le quité el ni porque lo que sigue es la muerte, hermanos. Una vez que has trascendido todas esas fronteras, el siguiente paso es la muerte. Estar decidido a morir por el Evangelio. Aquí es donde se cumple eso. De que el que quiera buscar su vida la perderá, ¿no? Y el Señor dice que si nosotros se la entregamos a Él, la vamos a ganar. Pero no nos salvamos de morir, hermanos. Pablo sabía que este era su final. Y aún en esta siguiente etapa que vamos a revisar la siguiente semana, ustedes van a ver la creatividad de Saulo, la estrategia de Saulo, la inteligencia de ese Saulo. Bueno, ahora Pablo, ¿no? Pablo de Tarso. Dios quiere que seamos inteligentes, hermanos. Dios quiere que nosotros planteemos estrategias. Si tú ves algo que adora a la gente, le dices, bueno, así como adoras eso, Dios quiere que le adores, ¿no? Ya no es el Dios no conocido, sino es tu ídolo conocido. Dices, oye, es que adoras eso como si fuera tu Dios, ¿no? ¿Y por qué no rendirte mejor a Dios? O sea, muchos ejemplos de las estrategias que Pablo utilizó para predicar el Evangelio son estrategias que nosotros podemos utilizar con las personas cercanas a nosotros. Israel es Jerusalén, Judea. Después Samaria, más gentiles, ¿no? Hasta lo último
de la tierra, que es a donde llegó Pablo. Realmente, todos estos esfuerzos que hizo Pablo, hermanos, es lo que nos tiene aquí a nosotros. El esfuerzo de Pablo es el que hizo llegar el Evangelio a nuestras vidas. Y la siguiente semana vamos a ver, al final va a llegar a Roma. Pero el siguiente viaje ya no es un viaje misionero, hermanos. Esos fueron sus 3 viajes misioneros. Y aunque este último viaje que vamos a andar con Pablo la próxima semana también es un viaje que termina en Roma, pese a que no se considera un viaje misionero, podemos decir que sí es un viaje misionero, hermanos. Porque aunque va en calidad de preso, de esclavo, de muchas formas, él no deja de predicar el Evangelio. Entonces, si tú dice, ¿cómo voy a predicar el Evangelio, hermano, si me acaba de pasar esta catástrofe? Hermano, ¿cómo quiere que prediquemos el Evangelio si tengo esta necesidad? Pastor, ¿cómo predicar el Evangelio si no hay que comer? Se acaba de morir esa persona tan importante para mí y usted quiere que predique el Evangelio. Es más, quiere venir al funeral a predicar el Evangelio, ¿no? ¿Cómo entendemos esto, hermanos? ¿Cómo lo entendemos? ¿Se dan cuenta de la importancia que esto tenía para cada una de las personas que se convertían? ¿Qué tan relevante es para ti lo que tú tienes hoy día? ¿Será algo que deberías compartir? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro, hermanos, vamos a orar. Y yo, antes de terminar orando, me gustaría que usted pudiera reflexionar en su corazón. ¿Qué tanto valora la salvación que el Señor ha traído a su vida? ¿Qué tanto la valora? Somos cristianos que decimos, tenemos la salvación, listo. Y no hacemos nada más por el Evangelio, por esa bendición que recibimos. Hoy, una vez más, te pediría que le agradezcas al Señor en tu corazón por esa persona que trajo el Evangelio a tu vida. De gracias, Señor, por Juan, por Pedro, por Pablo, por Arturo, por Hugo, por Luis, por Gadiel, por Leti, quien te haya presentado el Evangelio en tu vida. Dale gracias al Señor por él. Dale gracias al Señor por él y pídele a Dios el denuedo, la valentía, el coraje para hacer lo mismo que esa persona hizo por ti, que lo puedas hacer por otros. Padre Celestial, te damos tantas gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. De verdad que yo sé que el tiempo es escaso para revisar toda la información que tienes en tu palabra, Señor, para que la entendamos, para que entendamos tu plan, tus propósitos, para que conozcamos a estos hombres que tú les diste ese valor, Padre, para que pudieran sufrir tantas penurias para poder predicar tu evangelio, Señor. Su tenacidad, Señor, su valor, su arrojo, es tan importante, Señor. Queremos tenerlo nosotros, Señor. Queremos ese denuedo, queremos esa libertad para poder hacerlo, Señor. Pero más que libertad, que gracias a Dios, gracias a ti, Señor, pues la tenemos en nuestro país. Más que esa libertad del denuedo que tú nos puedas dar, Señor, para poder predicar tu palabra. Te pido que tú escuches los agradecimientos de mis hermanos por aquellas personas que les trajeron el Evangelio a sus vidas. Yo te doy gracias por mi hermano Arturo Trejo, que me pudo compartir ese folleto, Señor, hace más de 40 años. Te doy gracias por su vida. Te pido que tú le sigas bendiciendo y que él pueda continuar en tus caminos, Señor. De igual forma, te doy gracias por todos y cada uno de los nombres que hoy están presentes en esta congregación, Señor. Dios, queremos ser unos evangelistas tuyos. Queremos ser esos Pablos que van a llegar hasta lo último de la tierra y aún hasta la muerte por predicar tu evangelio, Señor. Bendícenos, danos esa convicción y permite que tu Espíritu Santo, Señor, nos esté impulsando y nos esté dotando de las herramientas necesarias para compartir a tiempo y fuera de tiempo tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.